Según el portavoz de la policía local, Baba El-Kana, al menos medio centenar de personas han sido rescatadas, entre ellas 8 se encuentran heridas. Las autoridades aún no publican la cifra total de muertos. Las labores continúan para rescatar a los niños y otras personas que quedaron atrapadas ayer tras derrumbarse un edificio de 3 plantas que albergaba una escuela de educación primaria en la ciudad de Lagos, Nigeria, y se espera que terminen hoy, según informaron los servicios de emergencia. La Agencia de Gestión de Emergencias de Lagos, la SEMA, indicó este jueves que su llegada temprana a la escena del accidente sirvió para rescatar muchas vidas, pero que desafortunadamente no pudieron salvarlos a todos y encontraron varios cuerpos entre los escombros, sin precisar el número. Declararemos la búsqueda cerrada hoy y daremos números sobre los fallecimientos, aclaró la agencia de emergencias en su cuenta de Twitter. Según dijo AF este miércoles un funcionario del gobierno estatal de Lagos, que pidió anonimato, los servicios de emergencia del estado de Lagos cifran el número de muertos en 12, la mayoría niños en edad escolar que estaban dando clase en el momento del suceso. Al menos medio centenar de personas han sido rescatadas, entre ellas 8 heridas, según declaró el miércoles AF el portavoz de la policía Baba El-Kana. Se trata de un inmueble de 3 plantas, que albergaba una escuela de primaria, situado en la isla de Lagos, un núcleo de la ciudad conectado por carretera con el resto de la urbe, y que hace de dique de la albufera del mismo nombre. Cientos de curiosos se amontonaron en el lugar de los hechos, donde a primera hora de la tarde una excavadora retiró parte de los escombros para dar inicio a las tareas de búsqueda. La agencia La SEMA señaló hoy que la gran cantidad de gente en el exterior del edificio derrumbado pudo dificultar el rescate, y agregó que, para futuros planes de emergencia usarán la experiencia para hacerlo mejor. El derrumbe de edificios es bastante común en las zonas populares de Lagos, una de las mayores ciudades del mundo y la mayor de África con más de 23 millones de habitantes. En 2016, un edificio en construcción de 5 plantas se desplomó en el barrio Lekki de Lagos, suceso en el que murieron más de 30 personas, y en septiembre de 2014 tras venirse abajo un inmueble que resguardaba una popular iglesia evangelista.